Bueno, hoy les traigo una aplicación desarrollada en Access que nos va a servir mucho para cruzar bases de datos o para cruzar tablas, para determinar la información similar o igual que existen en dos tablas. En este caso, llamé a esta aplicación CruceDB, que básicamente que básicamente hace referencia a cruzar bases de datos. Esta aplicación consta de un menú, como ustedes pueden ver, que me permite abrir dos tablas, tabla 1 y tabla 2. En esta tabla 1 irá la información de la primera tabla, que contiene ciertos datos similares que van a estar registrados en esa tabla 2. Entonces, para hacerlo de pronto un poco más entendible, lo que vamos a hacer es acá, por ejemplo, tenemos en Excel un libro de Excel normal con dos hojas. En la hoja 1 tenemos un listado de personas que básicamente contienen los nombres y los apellidos y un número de identificación. Y en la tabla 2 tenemos exactamente la misma información, solo que obviamente las personas que están registradas en esta hoja 2 no son las mismas personas que están en la 1, pero algunas de ellas son similares. Entonces esto sirve para cuando nosotros necesitamos determinar cuáles o qué personas están en una tabla y al mismo tiempo están en la otra. Eso es muy común que se nos presente en nuestras actividades diarias, en la oficina, en el trabajo, en cualquier tipo de actividad que necesitemos cruzar esas bases de datos. Entonces, dicho esto, vamos al sistema. Y básicamente este sistema lo que me permite en esta primera sección es abrir la tabla 1. Le damos clic en abrir tabla 1 y nos muestra esta misma información que tenemos acá en Excel. ¿Sí? Es la misma información que nos arroja acá el sistema en la tabla 1. Entonces, ¿para qué abrimos esta tabla 1? Básicamente para ingresar la información de la hoja 1 o de nuestra primera base de datos. Es importante que la información que vayamos a cruzar siempre tenga esta estructura. Siempre debe tener esta estructura, porque si tiene una estructura diferente, el sistema no va a poder identificar la información. Entonces vamos a copiar y pegar toda la información de nuestra hoja 1 en la tabla 1. Copiamos, paramos en la esquina de la hoja 1 de nuestra tabla 1 y le damos pegar. Y automáticamente, aquí nos pregunta que si estamos seguros de pegar los 9 registros, le decimos que sí. Y automáticamente nuestra hoja 1, nuestra tabla 1 queda o importa la información correspondiente. Podemos cerrarla y vamos a abrir la tabla 2. Y en nuestra tabla 2 básicamente lo que hacemos es lo mismo, pero con la información, no pegamos la información del título, ¿no? Importante, la información del título no se pega, solo el contenido, los nombres y apellidos y el número de identificación. Lo copiamos y vamos acá a nuestra tabla 2, nos paramos en la esquina, clic derecho, pegar. Y nos dice que si estamos seguros de pegar los 18 registros, le decimos que sí. Y ya básicamente con eso hemos alimentado nuestras dos tablas, las dos tablas que vamos a comparar. Cerramos y la aplicación nos permite procesar los datos de dos maneras. Una en un cruce por documentos y otra en un cruce por nombres. Bien, entonces lo primero que hacemos es simplemente cruzar la información por documento. Entonces básicamente, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema nos va a permitir comparar la información de esta columna del número de identificación de la hoja 2 con respecto a la columna del número de identificación de la hoja 1. Eso es lo que hace el sistema internamente. Le decimos cruce por documento y a todo lo que nos pregunte le vamos a decir que sí. ¿Sí? Le decimos que sí. Listo. En este momento ya hemos cruzado la información por documento. Vamos a ver resultados. Vamos a ver resultados. Acá inicialmente nos arrojaba un error porque cuando cruzamos estaba abierto el formulario de los resultados, pero ya al refrescarlo, al darle ver resultados, automáticamente nos permite ver
los resultados. Entonces los resultados que vamos a ver, si cruzamos por documentos, nos damos cuenta que en esta columna donde dice sí, no, si la información que nos arroja acá es un sí, eso quiere decir que en este caso Medina Castro Uriel o este documento de identidad que corresponde a él se encuentra en la tabla 1. Vamos a ver aquí a simple vista, nos damos cuenta que este 788 está en la tabla 1 efectivamente. Nos está diciendo que Carlos, pues que es un número 0 de documento, no está porque acá nosotros no tenemos a nadie con un número 0. En este otro sí, por ejemplo, este 789 efectivamente está acá. Este otro sí que termina en 768 efectivamente está acá. Entonces él lo que nos dice es que los que están en esta tabla 1, un sí, indicándonos que efectivamente están en la tabla 1. Eso en cuanto al cruce por documento, lo que hizo fue cruzar la información de esta columna con esta columna y nos arrojó un resultado. Y pues al mismo tiempo acá pues obviamente nos dice que sí, porque todos los que están acá al mismo tiempo se encuentran en esta tabla 2. Eso es lo que quiere decir, todos están en sí. Si hubiera un no, eso quiere decir de que de pronto uno de los que están acá no figuran en esta tabla, pero este no es el caso. Todos los que están en la tabla 1 figuran en la tabla 2, pero solo algunos de la tabla 2 figuran en la tabla 1. Listo. Entonces en ese caso ya hemos cruzado por documento. Podemos cruzar por nombres, ¿sí? Le decimos que sí, sí a todo y vemos resultados. Entonces quizá acá pues lo que hizo fue que nos actualizó más la información, pero no es claro. Entonces ¿qué hacemos? Cerramos este formulario y vamos nuevamente a abrir la tabla 1, suprimimos y ya con eso eliminamos la información de la tabla 1, abrimos la tabla 2, suprimimos y ya con eso eliminamos la información de la tabla 2 y hacemos el mismo procedimiento. Entonces vamos en la tabla 1 a copiar la información que tenemos en Excel, siempre con la misma estructura, porque esta estructura que tenemos acá es la estructura que está aquí en esta tabla. Entonces en la tabla 1 pegamos, cerramos, abrimos la tabla 2, vamos aquí a nuestra información de la hoja 2, copiamos y vamos aquí y pegamos en la tabla 2. Listo, le decimos que sí, cerramos. Ahora, ya teniendo nosotros actualizada esa información tanto en la tabla 1 como en la tabla 2, vamos a hacer otro cruce, pero esta vez ya no va a ser por documento, vamos a cruzar por nombres. Le vamos a dar clic, le decimos a todo que sí y vemos resultados. Entonces igual, acá nos damos cuenta de que este sí quiere decir de que Castro Caicedo Juan José está acá en la tabla 1, vamos a buscarlo. Castro Caicedo Juan José, acá está, y al mismo tiempo nos marca que efectivamente también está en esta tabla. Entonces básicamente lo que hace este cruce es comparar los nombres y los apellidos de las dos tablas, y si están en la otra tabla pues simplemente nos pone un sí. Pero no solo eso, sino que además también podemos exportar esa información en Excel. En este caso vamos a exportar por ejemplo los resultados de la tabla 2. Exportamos esa información, le decimos que la queremos exportar, no sé, en Access for Life, en comparar, se llama comparar 2. Bueno, listo, vamos a exportarla ahí en formato XLSX, es decir, un formato de Excel, y le damos a aceptar. Si vamos y buscamos la carpeta de Access for Life, vamos a ver Access for Life. Vamos a ver si tenemos por acá compara en algún lado. Acá está comparados. Lo abrimos y acá está la información en Excel. Entonces es esta misma información, pero aquí simplemente nos arroja verdadero la información o los campos, los datos que están al mismo tiempo en la otra tabla, y falso aquellos que no encontró en la otra tabla. Básicamente eso es simplemente que los exporta Excel. Decimos que no guardar. Vamos a la aplicación y igual podemos acá exportar lo de la tabla 1, es exactamente lo mismo. Entonces básicamente eso sirve para eso, para cruzar información de dos tablas. Es muy común que nos pidan determinar cuáles personas, usuarios, no sé, clientes
de una entidad o de una empresa que están en una base de datos concuerdan con los que están en otra base de datos. Por ejemplo, nos piden cuántos clientes, no sé, compraron en enero y compraron en febrero. Entonces cogemos la base de datos de los clientes que compraron en enero, los que compraron en febrero, y los ajustamos a esta estructura. Importante que quede en esta estructura, ponemos nombre 1, nombre 2, apellido y el número de identificación. Y ya, simplemente pues con eso podemos cruzar y determinar cuáles compraron en un mes y en el otro. Solo se me ocurre eso. Es un ejemplo. También en el sector público, por ejemplo, podemos determinar cuántos usuarios, por ejemplo, tienen Sisbén y al mismo tiempo tienen una EPS, por decir algo. Entonces podemos coger la tabla 1, sería los que tienen Sisbén con número de identificación, nombres y apellidos, y en la tabla 2 los que tienen EPS, número de identificación, nombres, apellidos. Cruzamos la información y automáticamente podemos determinar quiénes están en una base y en la otra a la vez. Son dos ejemplos que se me ocurren. Entonces esta información va a estar disponible para la descarga en la descripción del video. Espero que les sea útil. Antes de despedirme, voy a mostrarles un poco acá el tema de cómo está creada, porque pues la idea aquí no es simplemente mostrar una aplicación, sino demostrar que pues nosotros lo podemos crear, y más adelante pues vamos a empezar a ver a fondo cómo se crean estas aplicaciones. La idea es crear aplicaciones sin código o usar la menor cantidad de código posible. Entonces aquí simplemente pues tenemos dos tablas, comparar 2, comparar 1, que técnicamente pues, básicamente son esta misma tabla. Abrir tabla 1, que es la que vemos acá, y abrir tabla 2. ¿Sí? Básicamente la misma tabla. Si le damos doble clic acá, va a aparecer la misma. La misma tabla 1 y la misma tabla 2 con la misma información. Y aquí nos damos cuenta que lo que hace es que chequea aquellos que se encuentran en las dos tablas. Y creamos, digamos, como que el cerebro de todo, por decirlo de alguna manera, está aquí en estas consultas. Son consultas de actualización. Esas consultas de actualización que me permite actualizar las tablas por documento y por nombre, ¿sí? Tanto la tabla 2 como la tabla 1. Vamos a echarle un vistazo así por encima de lo que es la consulta de actualización que me permite, en este caso, que me permite comparar la tabla 2 por documento. Vamos a darle vista a diseño y básicamente ¿qué es lo que hace? Compara el número de identificación de las dos tablas, comparar 1 y comparar 2, y me actualiza, porque es una consulta de actualización, me actualiza a verdadero el campo encontrado. Listo, y si vemos entonces, digamos, la misma tabla, esta actualización o esta consulta de actualización que me permite comparar los nombres de esta tabla 2, entonces básicamente hace lo mismo, pero compara internamente los nombres. Nombre 1 con nombre 1, nombre 2 con nombre 2, apellido 1 y apellido 2. Y actualiza a verdadero este campo que se llama encontrado, que está en las dos tablas. Y si vamos aquí a ver este campo que se llama encontrado, nos damos cuenta de que es un campo. Que contiene básicamente una lista o una especie de checkbox, o una lista, un cuadro de chequeo, que si pues nosotros vamos a la vista de diseño de la tabla, vamos a ver, si vamos a la vista de diseño, pues es un tipo de datos sí no, ¿sí? Eso me permite pues simplemente actualizarlo así o a no. Si me actualiza así, pues simplemente me genera una especie de chulito de verificación, y si me actualiza no, me lo deja vacío. Básicamente es eso. Entonces aquí le decimos a la consulta si son iguales, entonces actualízame lo verdadero, es decir, póngamele el chulito, ¿sí? Chequémelo. Básicamente eso es lo que le estoy diciendo. Bueno, así por encima, así funciona esta aplicación internamente, y si ustedes se dan cuenta, pues no hay necesidad de ningún tipo de código. Y pues los formularios, tenemos dos formularios, que es el formulario menú, que es este, y el formulario resultado, que es este. Sí, son dos formularios. Recuerden que los formularios son la interfaz, es la que nos permite interactuar, la que permite al usuario final interactuar con la aplicación. En este caso el menú, le damos a abrir tabla 1, me permite interactuar al darle clic, interactuar básicamente.
Listo. Entonces básicamente sería eso. Si vemos este formulario, por ejemplo, en Vista Diseño, nos damos cuenta pues, que internamente hay otras cosas, como por ejemplo una Mac, algo de código. Más adelante pues vamos a ver algo de código. Igual va a estar disponible esta aplicación para que ustedes lo verifiquen, la cacharreen, la actualicen, la ajusten si ustedes quieren. Entonces ahí va a estar en la descripción del video. Y bueno, eso es todo. Que tengan buen resto de día, tarde o noche. Y pues nos vemos en una próxima aplicación. Próximamente voy a estar subiendo una aplicación que va a permitir radicar correspondencia externa para una entidad pública, ¿sí? Aunque pues también se puede ajustar para una entidad privada. Esa va a ser pues la siguiente aplicación que voy a subir y la voy a explicar. Estar pendiente entonces del canal, no olviden suscribirse, darle like y pues descarguen la aplicación. Ahí está en la descripción del video. Que tengan feliz resto de día, tarde, noche y hasta pronto.